¿Qué? Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Susana Márquez y vamos a hablar sobre la política de México. ¿Cómo es la historia de la política de México? Y por muchos años PRI fue al gobierno del país, ¿sí? Sí. Bueno, efectivamente el PRI fue el partido predominante durante los 72 años. Comenzó con Lázaro Cárdenas, que fue el primer presidente del PRI, que él expropió los petróleos mexicanos, Pemex, y desde allí empezó el partido. Cuando empezó el partido ellos querían como ensalzar como los principios de la Revolución Mexicana y hacerlos como verdad, dar tierras a los campesinos, que los petróleos fueran de los mexicanos y no de personas extranjeras, y formaron el PRI. Y posteriormente, bueno, siguieron, sabemos todos los presidentes cuasi dictadores de México durante 72 años. 72 años. 72 años efectivamente. ¿Había competencia de otros partidos? No había competencia exactamente, pero ellos, por ejemplo, hacían su partido de la misma gente y decían que habían formado otro partido, pero no era cierto, eran las mismas personas. Y pues no había cambio porque solo hacían un partido falso, lo inscribían en la lista de partidos y ya después ganaba el PRI porque ese partido desaparecía o le pasaba algo. Y posteriormente así estuvieron todo el tiempo hasta que una rama del PRI se desprendió totalmente, que eran los empresarios. Y los empresarios eran casi todos de Monterrey y empezaron a hacer lo que ahora se llama el PAN, el Partido de Acción Nacional. Y este partido fue competencia, pero muy poco, porque a los empresarios no eran bien vistos en México, eran como imperialistas, pro Estados Unidos, no eran bien vistos, entonces el PAN nunca fue votado, a la gente no le gustaba el PAN mucho, y después el PRI siempre siguió como reglas de la revolución, pero sí, somos para la gente, somos para la tierra, pero no era cierto nada de esto. Entonces, como en los años 80, hubo un partido, bueno, se empezaron a hacer partidos ya como el PRD, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, y muchos partidos que desaparecieron muy rápido. Pero estos partidos ganaron o no, ninguno ganó, solamente como en 1986 creo ganó el PAN, pero solamente en gobernaturas de estados, no ganó a nivel nacional. Solamente ganaba como para el parlamento de senadores o de diputados, pero no ganaba nunca para presidente, solamente como en algunas ciudades del norte, quizá Monterrey, Coahuila, ciudades muy al norte. Y después, cuando llegó Salinas de Gortari a ser presidente en 1988, me parece, empezaron como los tecnócratas, que nosotros les llamamos tecnócratas, sí, que son las personas que trajeron como la liberalización, la entrada al GATT de México, lo que es ahora la OMC. Ellos firmaron el tratado con la OMC, ellos trajeron políticas de neoliberalización, vendieron Telmex, él vendió Telmex a Carlos Slim. ¿en serio? Él lo vendió, pero él lo vendió con el requisito de que fueran como amigos, muy juntos, el Estado y Telmex. Y él puso muchas como dificultades a otras empresas para que pudieran entrar a México. Por ejemplo, Pemex es solamente una empresa la que puede explotar petróleos. Telmex es solamente una empresa de comunicaciones monopolio. La Comisión de Electricidad, todo lo que da electricidad a México es un monopolio. Todo lo que da la minería también es monopolio. ¿Privados? Lo que pasa es que antes eran del Estado, eran paraestatales, se les llama. Y después, cuando Salinas de Gortari las vendió, se volvieron privadas, pero no eran tan
privadas porque el Estado daba mucho dinero a estas empresas y eran amigos del presidente, entonces era como te los vendo pero de mentiras, entonces no era tan cierto. Y luego después vino Ernesto Zedillo, él gobernó 1994-2000 y él fue como más... Una pregunta, ¿todos los presidentes tienen 6 años? Sí, todos 6 años, creo que al principio eran 4 años nada más y se cambió el tiempo a 6 años como en los 60, 70, no recuerdo muy bien. Cuando vieron que se estaban formando nuevos partidos, hicieron más largo el periodo para los presidentes del PRI. Y después, bueno, ya en 1994 cambió de presidente y hubo una crisis en México que obligó a que antes el dólar y el peso eran casi iguales, 1-1. ¿1 peso es un dólar? Ajá. ¿En serio? Eran casi iguales y después de la crisis, 10-1. 10 a 1. El dinero de todas las personas fue como 10% que... Ajá, y toda la gente antes, mucha gente como desde el 92 empezó a invertir en dólares. Entonces todo el dinero se convertía en dólares y no había muchas reservas, que se le llama. No había muchas reservas en pesos. Entonces el peso también se empezó a hacer más débil y cuando llegó la crisis, 1-10 era el peso dólar y además como el rescate que se hizo después, se hizo el rescate que se llama Fobapro. Sí, ya escuchado eso, sí, y bueno, pues siempre desde que empezó como empresa, el Estado siempre ha subsidiado empresas como el banco, el Estado prestó dinero del erario público, de todos los que pagan los impuestos de la gente, lo pagó al banco, lo regaló para que creciera otra vez pero eso no era bueno porque el dinero no iba a ser regresado al Estado, entonces fue como que le regalaron el dinero de la gente y fue la crisis también. Sí, y en 1994 pues hubo gran competencia ya por el PAN para la República, para ser presidente de México, pero no ganaron. Entonces pues ya llega el presidente Ernesto Zedillo, pero él era del PRI también, pero él fue como más benevolente, más bueno como presidente, pero no era suficiente y a la gente no le gustó mucho porque en su gobierno hubo muchos fraudes y con el banco muchos fraudes como por ejemplo, creo que él trabajaba en Banamex, el Banco Nacional de México, entonces él hizo de hecho, aquí tengo la información de mi clase, creo que él hizo como, él implementó el término globalifóbico. Él dijo que los globalifóbicos eran personas que no querían al PRI y que no querían el bienestar de México, y él los dijo en vez de altermundistas, que es un término más de izquierda, altermundistas, pero globalifóbicos es como un término muy malo, entonces él lo hizo porque él decía, no, todos los que están en contra de México están en contra del neoliberalismo y de que México sea libre comercialmente y bla bla bla, y él dijo, no, pues así va a pasar, México está globalizado, punto, y ya. A la gente no le gustó mucho eso, ni que vendieran empresas ni nada. Gracias por nada. Y hasta el semestre, y después en 2000 ya hubo una competencia muy grande por la presidencia. Sí, Fox.